A lo largo del país, hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Me llamo Luis y nunca creí en esas cosas hasta esa noche en el desierto de Texas. Yo trabajaba como operador de maquinaria cerca del Paso, en una zona prácticamente olvidada. Era uno de esos lugares donde no hay casas, no hay luces, solo tierra, viento y un silencio que a veces pesa mucho más que el ruido. A veces salíamos tarde, pero esa noche fue diferente. Eran como las 2:30 de la madrugada cuando terminé mi turno. Todos mis compañeros ya se habían ido, así que me tocó salir solo. Recuerdo perfectamente el sonido del motor de mi camioneta rompiendo el silencio, y como fuera eso, no se escuchaba absolutamente nada, ni grillos, ni viento, absolutamente nada. Y eso era bastante raro. El camino de regreso era bastante largo, por lo menos unos 40 minutos por una carretera casi abandonada, rodeada de puro desierto. Mientras avanzaba, empecé a sentir algo muy extraño, como si no estuviera completamente solo. Al principio solo lo ignoré, hasta que lo vi. A lo lejos, justo en medio del camino, había una silueta. Pensé que era un animal, un coyote o un perro perdido, así que bajé la velocidad, pero algo no se sentía bien. Esa cosa no se movía, solo estaba ahí, completamente quieta. Cuando me fui acercando más, sentí que se me erizaba la piel. Este animal no estaba en cuatro patas, estaba de pie. Frené casi por instinto. Las luces de la camioneta iluminaron completamente la figura, y en ese momento supe que eso no era un animal. Era alta, demasiado delgada, con extremidades largas como estiradas de forma antinatural. Su piel se veía bastante oscura, como si estuviera seca o pegada a los huesos, pero lo peor era su cara. No era completamente humana, pero tampoco animal. Era algo intermedio, algo que no debía de existir. Sus ojos estaban hundidos, pero reflejaban la luz de una forma muy extraña, como si brillaran desde adentro. Y entonces empezó a moverse. Giró la cabeza lentamente, pero no de forma normal. La giró demasiado, como si su cuello no tuviera límite, como si no tuviera huesos, hasta que quedó mirándome directamente. En ese instante, sentí un miedo tan intenso que me dejó paralizado. No era un susto normal, era un terror profundo, como si mi cuerpo supiera que eso no era de este mundo. Intenté arrancar la camioneta, pero el motor no respondió de inmediato. Ahí fue cuando esa cosa dio el primer paso hacia mí. Su forma de moverse era horrible. No caminaba como un humano ni como un animal. Se movía torcido, descoordinado, como si estuviera intentando aprender a usar ese cuerpo, como si no fuera suyo. El motor por fin encendió. Aceleré sin pensarlo. Las llantas levantaron polvo mientras me alejaba lo más rápido que pude. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar. Solo quería salir de ahí y llegar a un lugar con gente, con luz, con algo que se sintiera real. Pero entonces cometí el peor error. Miré por el retrovisor y allí estaba, corriendo detrás de la camioneta. Este ser no corría de manera normal. Sus movimientos eran antinaturales, demasiado rápidos, demasiado largos, como si cada paso cubriera más distancia de lo que debería. Y lo peor se estaba acercando. Apreté el acelerador hasta el fondo. El motor rugía, la camioneta vibraba, pero esa cosa seguía detrás de nosotros, cada vez más cerca, cada vez más clara. Yo podía ver su cara, esa maldita cara, sonriendo de una forma que no era humana, y justo cuando pensé que iba a alcanzarme, desapareció. Simplemente ya no estaba. El camino volvió a quedar vacío.
pero el miedo nunca se fue. Llegué a mi casa temblando. Me bajé de la camioneta sin apagarla, revisando alrededor, como si algo fuera a salir de la oscuridad. Esa noche me costó mucho trabajo dormir. Cada ruido me hacía brincar, cada sombra me hacía pensar que esa cosa seguía ahí, observándome. Al día siguiente en el trabajo, le conté a un compañero. Este se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo algo que hasta el día de hoy me es difícil olvidar. Lo que tú viste no era un animal, era un skinwalker. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo peor fue lo que dijo después. Y si te siguió, mejor reza, para que no haya aprendido dónde vives. Todavía conservo mi trabajo, pero nunca volví a tomar ese camino de noche, porque tengo miedo de volver a verlo. Hola Rey, me llamo María. Trabajé como encargada administrativa en una hacienda antigua cerca de San Miguel de Allende. El lugar era bastante hermoso, de esos que parecen sacados de otra época, muros de piedra, pasillos largos, patios enormes y jardines perfectamente cuidados. Todo se veía bastante tranquilo, incluso elegante, pero desde el primer momento algo no me cuadraba. El silencio. No era un silencio normal, era uno pesado y bastante incómodo. El primer día, uno de los trabajadores más antiguos me dijo algo que en ese momento tomé como broma. Aquí nadie dura mucho. Yo solo me reí. Pensé que hablaba de lo pesado del trabajo, pero luego añadió en voz baja. No es por el trabajo, es por la casa. Ahí debía haber prestado bastante atención. La hacienda era enorme, pero había varias áreas completamente cerradas. Había puertas antiguas con candados, ventanas cubiertas y habitaciones que claramente llevaban años sin abrirse. Cuando pregunté, solo me dijeron, esas partes no se usan, mejor no entres. Y como siempre pasa, eso solo despertó más mi curiosidad. Pasados unos días y nada fuera de lo normal, hasta que una tarde, mientras revisaba el inventario en la planta baja, yo escuché algo. Eran pasos, arriba en el segundo piso. Al principio pensé que era otro trabajador, pero algo no encajaba, porque todos ya se habían ido en esa área. Subí las escaleras lentamente. Cada escalón crujía y el aire se sentía más frío conforme yo subía. Cuando llegué arriba, no había nadie. Los pasillos estaban completamente vacíos. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Entonces, una puerta se cerró de golpe al fondo del pasillo. Me quedé congelada unos segundos. Sabía exactamente de dónde había venido el sonido y aún así, caminé hacia este lugar. No sé por qué, tal vez curiosidad o tal vez algo más. Cuando llegué, vi que una de las habitaciones estaba entreabierta. Era extraño porque esas puertas siempre estaban cerradas. La empujé lentamente. El olor a polvo y humedad salió de inmediato. Dentro había muebles viejos, cubiertos con sábanas como si el tiempo se hubiera detenido en el lugar. Todo estaba intacto pero abandonado y al fondo había un espejo enorme. El espejo era antiguo y manchado, pero aún reflejando perfectamente. Me quedé cerca y en cuanto me detuve frente a él lo vi. Detrás de mí, una mujer alta, delgada, vestida completamente de blanco con el rostro cubierto por algo que parecía un velo o su propio cabello. Sentí cómo se me lava la sangre, así que giré de inmediato, pero no había nadie. El cuarto estaba vacío, pero algo dentro de mí me obligó a mirar de nuevo el espejo y ahí seguía. Solo me observaba. El corazón empezó a latirme con fuerza. No quise comprobar nada más, así que salí de esa habitación casi corriendo, con la sensación clara de que no estaba sola, de que algo me había estado esperando allá adentro. Esa noche no pude irme. Ya era demasiado tarde para regresar a casa, así que me asignaron una habitación dentro de la hacienda. Intenté dormir, pero el ambiente, yo lo sentía distinto y bastante pesado, como si el aire mismo estuviera cargado. Miraba la puerta constantemente esperando no sé qué. Entonces, a las 3 de la mañana lo escuché. Era un llanto. Era el llanto de una mujer, pero no era el llanto normal. Era profundo y desgarrador,
lleno de dolor como si viniera de alguien que llevaba años sufriendo. Venía del pasillo. Me senté en la cama paralizada. El sonido se acercaba paso a paso, como si estuviera caminando lentamente mientras lloraba. No sé qué me ganó, si el miedo o la curiosidad, pero me levanté, caminé hacia la puerta y la abrí. Allí estaba, la misma mujer del espejo, pero esta vez estaba frente a mí. Ya no cubría su rostro, y lo que vi no era humano. Sus ojos eran completamente negros, sin brillo, sin vida y vacíos. Su piel se veía bastante pálida, casi gris, y su expresión no era de tristeza, era de algo peor. Me miró fijamente y el llanto se detuvo. El silencio fue aún más aterrador y entonces comenzó a caminar hacia mí, lento, sin hacer ruido. Cerré la puerta de golpe y me recargué contra ella, temblando. Podía sentir, o al menos creía sentir su presencia del otro lado. No dormí nada esa noche. No volví a abrir. Al día siguiente renuncié sin dar explicaciones. No quise volver a pisar ese lugar. Tiempo después, hablando con alguien del pueblo, supe la verdad. En esa hacienda, hace bastantes décadas, una mujer fue encerrada en una de esas habitaciones. Dicen que la acusaron injustamente, que nadie la ayudó y que murió ahí dentro, sola. Desde entonces, nadie volvió a ocupar ese cuarto y los que se atreven a entrar no duran bastante tiempo trabajando ahí. Espero te guste esta anécdota. Hey, me llamo Daniel. Esto me pasó cuando tenía solo 15 años y hasta el día de hoy no puedo olvidarlo. Yo vivía con mis papás en una casa vieja en Puebla. Era de esas casas antiguas con techos altos, puertas de madera que crujían y pisos que siempre hacen ruido. Al principio todo era normal, hasta que empezaron los sonidos. Eran leves, casi imperceptibles. Eran golpecitos o rasguños bastante pequeños, como si algo se moviera dentro de las paredes o debajo del piso. Mis papás decían que seguramente eran ratas y al inicio eso me tranquilizaba mucho, pero había algo que no encajaba. Los ruidos solo se escuchaban en la noche y siempre venían debajo de mi cama. Intenté ignorarlo durante varios días, hasta que una noche todo cambió. Estaba acostado tratando de dormir cuando sentí algo, un leve movimiento en el colchón como si alguien lo hubiera empujado desde abajo. Abrí los ojos de inmediato, me quedé completamente quieto pensando que lo había imaginado, y entonces volvió a pasar, pero esta vez más fuerte. Un golpe claro, directo contra el colchón, justo debajo donde yo estaba. Sentí cómo se me helaba todo el cuerpo. No quería moverme, no quería mirar, pero el miedo pudo más. Me levanté de golpe y encendí la luz. El cuarto estaba completamente normal y vacío, silencioso, con las cosas en su lugar. Me agaché lentamente y miré debajo de la cama. No había nada, pura oscuridad y unas cajas viejas. Me convencí de que había sido mi imaginación, pero esa misma noche volvió. Apagué la luz, me acosté y pasaron varios minutos. El silencio regresó y entonces empecé a escuchar rasguños, como uñas arrastrándose contra la madera debajo de mí. Esta vez no me moví, no quería saber, no quería confirmar absolutamente nada, pero algo dentro de mí me obligó a mirar. Me giré lentamente y bajé la vista hacia el borde de la cama, y ahí fue cuando lo vi. Primero era una mano saliendo lentamente desde la oscuridad. La mano era pálida, demasiado pálida como si nunca hubiera visto la luz. Los dedos eran bastante largos y terminaban en uñas negras delgadas y puntiagudas. Se movía como si estuviera tanteando o buscando algo. Mi respiración se detuvo. Quise gritar, pero no pude, y entonces apareció una segunda mano, saliendo junto a la primera, moviéndose de la misma forma inquieta y desesperada. Las dos manos comenzaron a deslizarse hacia arriba, rozando el borde de la cama como intentando salir completamente, como si algo o alguien estuviera debajo. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho y en ese momento reaccioné. Salté de la cama y corrí fuera del cuarto sin mirar atrás. Esa noche dormí con mis padres.
Les conté todo, pero ninguno me creyó. Pensaron que había tenido una pesadilla, pero yo sabía lo que había visto. Y lo peor es que no se detuvo ahí. Cada noche era peor. Los golpes eran fuertes, los rasguños más claros. A veces incluso sentía como algo se movía debajo del colchón, como si recorriera toda la base de la cama. Dejé de dormir bien. Yo vivía con miedo hasta que pasó algo aún peor. Una madrugada estaba medio dormido cuando sentí algo frío, algo que rozó mi pie. Abrí los ojos y antes de poder reaccionar, algo me agarró con fuerza, un agarre firme, frío e inhumano. Yo grité, pero grité como nunca lo había hecho en mi vida. Mis papás entraron corriendo y encendieron la luz. El cuarto estaba vacío, no había nada debajo de la cama y nada en el suelo, pero cuando miraron mi pie, se quedaron en silencio. En mi tobillo había marcas, marcas de dedos, largas y oscuras, completamente definidas, como si algo realmente me hubiera sujetado. Después de eso, nunca volví a dormir en ese cuarto, y aunque han pasado bastantes años, hay algo que todavía me da miedo, porque a veces cuando estoy acostado y todo está en silencio, siento que algo se mueve debajo de mi cama. Serví en el ejército durante varios años. He estado en operativos peligrosos, patrullajes nocturnos, zonas de conflicto y aún así, nunca fui alguien que creyera en cosas paranormales. Para mí todo tenía una explicación hasta esta misión. Nos encontrábamos en una zona desértica de Chihuahua, una de esas zonas donde no hay absolutamente nada, solo arena, cerros bajos y un cielo tan despejado que puedes ver cada estrella con claridad. Esa noche nos asignaron a vigilancia. Éramos varios elementos distribuidos en puntos estratégicos. Todo estaba en calma, el aire ni siquiera se movía, el silencio era total. Recuerdo que uno de mis compañeros dijo en tono de broma: "Este lugar está muerto". Ojalá hubiera sido cierto. Pasaban las horas cuando algo cambió por completo. No fue un sonido, fue el ambiente. El cielo se veía distinto, y fue entonces cuando la vimos. Era una luz suspendida en el cielo. Al principio pensé que era un avión, pero algo no cuadraba. No parpadeaba como las luces normales, no hacía ningún tipo de ruido. Tampoco seguía una trayectoria lógica, y de pronto se movió, pero no como algo que vuela. Se desplazó en zigzag de un punto a otro en fracción de segundo. Subía, bajaba, se detenía en seco y luego desaparecía por completo de nuevo, para reaparecer en otro lugar del cielo. Nadie hablaba, todos estábamos viendo lo mismo y nadie entendía qué era. Fue entonces cuando se quedó completamente inmóvil, flotando, como si nos estuviera observando. Después comenzó a descender lentamente sin hacer ningún ruido, sin emitir ningún tipo de calor visible, solo bajando, hasta desaparecer detrás de una colina cercana. De la nada nos dieron la orden inmediata: "Unidad, verifiquen el área". No voy a mentir, nadie quería ir, pero fuimos. Avanzamos en formación con armas listas. El terreno era irregular, rocoso, y mientras nos acercábamos, el aire se sentía extraño, como más denso, como si algo estuviera afectando el ambiente. Cuando llegamos al punto donde cayó lo vimos. No era un vehículo, no era un dron, era una estructura metálica, una esfera perfecta, sin uniones visibles, sin remaches y sin marcas. Su superficie era lisa, pero no reflejaba la luz como un metal normal. Era como si absorbiera la oscuridad a su alrededor. No tenía puertas ni ventanas, no tenía absolutamente nada que indicara cómo funcionaba. Nos acercamos lentamente. Nadie decía una palabra y entonces la esfera se abrió. No como una puerta, no como una compuerta, simplemente una parte de su superficie se separó, como si el material mismo se hubiera disuelto. Desde adentro salió una luz. Era blanca e intensa, pero extrañamente no lastimaba los ojos, y dentro había algo. Se movía. No puedo describirlo con exactitud, no tenía una forma clara tampoco. Era como si cambiara, como si no fuera sólido del todo, pero lo único que sí te puedo asegurar es que esto no era humano, ni siquiera cercano a algo que podamos entender. Sentí un miedo que nunca había sentido en combate. No era miedo a morir,
Era miedo a lo desconocido, a algo que no debía estar ahí. Entonces escuchamos otra orden por radio. Retírense de inmediato, repito, retírense ya. No lo dudamos, nos alejamos lo más rápido posible sin quitarle la vista de encima. Nadie corrió, pero todos queríamos hacerlo. Cuando nos alejamos lo suficiente, la luz desapareció y la esfera también. Al día siguiente regresamos al lugar. No había nada, ni huellas, ni marcas en el suelo, ni señales de impacto, como si nunca hubiera ocurrido. Pero nosotros sabíamos lo que vimos. Horas después nos reunieron, nos hicieron firmar documentos de confidencialidad. Nos dijeron que lo que habíamos presenciado no debía ser mencionado bajo ninguna circunstancia, que había sido un ejercicio no autorizado, una mentira, porque eso no era tecnología humana. Hasta el día de hoy, sigo sin saber qué era, pero hay algo que no puedo sacar de mi mente. La forma en la que esa cosa se detuvo en el cielo, como si supiera que la estábamos viendo, como si hubiera venido no por accidente, sino para que la encontráramos. Me llamo José y soy de Veracruz. Crecí en un pueblo rodeado de monte, de esos donde el camino es de tierra, las casas están separadas y en la noche la oscuridad es total. No hay faroles, no hay ruido de ciudad, solo el sonido de los animales y a veces cosas que no saben qué son. Ahí desde niño todos hablan de nahuales y otras cosas. Decían que eran personas que podían convertirse en animales o en algo peor, que caminaban de noche, que acechaban y que atacaban. Yo nunca creí en eso. Siempre pensé que eran cuentos para asustar hasta que me tocó vivirlo. Esa noche regresaba de casa caminando. Era tarde, tal vez más cerca de la medianoche. No había luna, así que el camino apenas se distinguía. Solo llevaba una linterna pequeña. El monte estaba completamente en silencio, demasiado silencio para ser honesto. Después de unos minutos lo escuché. Eran pasos detrás de mí. Pensé que era un perro. Era común que algunos anduvieran sueltos por ahí, así que seguí caminando, tratando de no darle importancia. Pero el sonido no era normal. No eran pasos ligeros, eran más pesados y lentos, como si algo grande se moviera con cuidado. Me detuve, el sonido también. Eso fue lo que me hizo sentir el primer escalofrío, así que seguí caminando, y los pasos regresaron, esta vez más cerca y más claros. Podía escuchar cómo pisaba la tierra, cómo arrastraba ligeramente algo. Ya no quise ignorarlo. Me giré lentamente, iluminando con la linterna hacia el camino, y ahí estaba, a unos metros de mí. Al principio mi mente no entendía lo que estaba viendo. Era como un hombre, pero no completamente. Su cuerpo estaba torcido, alargado, como si sus huesos no estuvieran en el lugar correcto. Se movía en cuatro patas, pero no como un animal. Sus brazos eran demasiado largos y sus piernas se doblaban de forma extraña. Su piel se veía oscura y manchada, como si estuviera sucia o quizás quemada, y sus ojos brillaban bastante. Reflejaban la luz de la linterna, pero había algo más, algo vivo, algo que parecía muy consciente. Entonces sonrió, pero no era una sonrisa humana, era demasiado amplia, como si su rostro no estuviera hecho para eso. Sentí como el miedo me atravesó el cuerpo y corrí sin pensar, sin voltear. Escuché cómo esa cosa empezó a moverse detrás de mí. Era muy rápido, mucho más rápido de lo que yo esperaba. Sus pasos ya no eran lentos, eran violentos y desesperados, cada vez más cerca de mí. Podía escuchar su respiración, un sonido pesado e inhumano. No había forma de que le ganara, y no le gané. Sentí un golpe fuerte en la espalda y caí al suelo. El aire se me fue de los pulmones. Intenté levantarme, pero ya lo tenía encima. Lo vi de cerca. Su cara no era de un animal, pero tampoco de persona. Era algo combinado, algo que no debía existir. Abrió la boca, mostrando dientes largos e irregulares, e iba a morderme. No sé de dónde saqué fuerza, pero reaccioné. Le di una patada con todas mis fuerzas. Sentí cómo conectó con algo sólido. La criatura soltó un sonido, un gruñido bastante extraño, como de dolor, pero también de rabia. Eso me dio el segundo que necesitaba. Me levanté y corrí. Corrí como nunca en mi vida. No volví a voltear hasta que llegué a casa. Entré y cerré la puerta de golpe. Mis manos temblaban,
Mi cuerpo entero temblaba. Esa noche no pude dormir. Cada ruido fuera me hacía sentir que esa cosa seguía ahí, esperando. Al día siguiente, el pueblo amaneció inquieto. Había ruido y gente hablando. Algo había pasado. Un vecino que vivía a unas casas de la mía apareció herido, golpeado. Decían que lo habían encontrado en el monte desorientado, como si hubiera sufrido un ataque, pero lo que me heló la sangre fue ver dónde estaba herido, en el costado, exactamente donde yo había pateado esa cosa. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él no dijo nada, pero me miró fijamente, de una forma que no era normal, como si supiera, como si recordara, como si aún fuera eso. Nunca volvió a hablarme, nunca volvió a salir de noche, y yo, desde esa noche, dejé de decir que los nahuales no existen. Me llamo Andrea y soy de Perú. Viajé a Cusco por trabajo. Era un viaje corto de apenas unos días. Me hospedé en una casa antigua, adaptada como alojamiento, de esas construcciones viejas con muros gruesos, ventanas pequeñas y un aire difícil de explicar. El lugar era tranquilo, demasiado. Durante el día todo parecía normal, incluso agradable, pero en la noche el ambiente cambiaba bastante. El silencio se volvía pesado, el cuarto se sentía más frío, como si algo invisible ocupara el espacio conmigo. Las primeras 2 noches no pasó nada, o al menos nada evidente, solo esa sensación constante de incomodidad, de no estar sola. Hasta la tercera noche. Me dormí agotada, pero en medio de la madrugada desperté, o al menos eso creí. Abrí los ojos, podía ver mi cuarto, la puerta, la ventana y las paredes. Todo estaba en su lugar, pero había un problema. Yo no podía moverme, no podía mover ni un dedo. Intenté levantarme, hablar, gritar, nada. Mi cuerpo no respondía. En ese momento pensé lo más lógico. Es parálisis del sueño. Había escuchado de eso, así que intenté tranquilizarme, respirar, esperar a que pasara, pero entonces lo vi. En la esquina del cuarto había una figura. Al principio era solo una silueta más oscura que la oscuridad misma, pero poco a poco comenzó a definirse. La figura era alta, demasiado delgada. Su piel, a lo que parecía piel, era completamente pálida y casi blanca, como si no tuviera vida, y su rostro no tenía ojos, solo huecos negros, profundos y vacíos. Sentí un terror que no puedo describir, porque no era solo miedo, era una sensación de invasión, como si algo que no debía de existir estuviera ahí conmigo. La figura no se movía, solo estaba observando. Aunque no tenía ojos, podía sentirlo. Podía sentir su atención completamente sobre mí, y entonces dio un paso, lento y silencioso, y luego otro y otro. Se acercaba. Yo seguía sin poder moverme, así que intenté gritar, pero mi voz no salía. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme. La figura llegó hasta el borde de la cama y se detuvo. Luego se inclinó sobre mí. Su rostro quedó a centímetros del mío. Pude ver los huecos donde deberían estar sus ojos, oscuros, sin fondo, como si no terminaran nunca. El aire se volvió bastante frío y pesado. Era difícil respirar. Y entonces susurró algo, un idioma que no entendí. No era español, no era nada que hubiera escuchado antes. Sonaba bastante antiguo, como si las palabras no estuvieran hechas para una boca humana. Sentí que esas palabras no solo las escuchaba, también las sentía. Dentro de mi cabeza intenté cerrar los ojos, pero no podía. Intenté moverme, pero no podía. Y justo cuando pensé que algo peor iba a pasar, solo desapareció. El peso en mi cuerpo se fue. Yo pude moverme. Me levanté de golpe jadeando y mirando por todos lados. El cuarto estaba vacío, en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Pero algo no estaba bien. Yo encendí la luz y fue entonces cuando lo vi. En la pared, justo frente a mi cama, había marcas. Eran largas e irregulares, como si alguien hubiera arrastrado las manos lentamente, dejando líneas visibles en la superficie. Me quedé congelada porque yo sabía que eso no estaba antes. Esa misma mañana me fui. No quise quedarme ni un minuto más. Nunca volví a dormir en ese lugar y hasta el día de hoy hay algo que me sigue inquietando. No fue solo lo que vi ni lo que escuché, fue la sensación.
Esa certeza de que esa cosa no estaba de paso, sentí que me estaba buscando. Te mando saludos desde Perú. Soy de Argentina y soy camionero. He pasado años recorriendo carreteras de todo tipo, de día, de noche, con lluvia, con niebla. He visto accidentes, animales cruzando de repente, incluso gente caminando sola en medio de la nada, pero nada se compara con lo que me pasó en la ruta de Misiones. Era una noche como cualquier otra. Iba solo, manejando un tramo largo de carretera rodeado de monte, de esos caminos donde no hay pueblos cercanos, ni luces, ni señal, solo asfalto y obscuridad. El motor del camión era el único sonido constante. Fuera de eso, nada. No había grillos, ni viento, ni movimiento, y eso ya se sentía bastante raro. Llevaba varias horas manejando cuando pasó. Algo cruzó frente a mí, tan rápido que apenas alcancé a verlo. Frené de golpe. Las llantas chirriaron contra el asfalto mientras el camión se detenía lentamente. Mi corazón empezó a latir con bastante fuerza. Pensé que había sido un animal, tal vez un perro o algo del monte, pero cuando levanté la vista lo vi. Estaba en medio de la carretera, inmóvil, observándome, y era bastante enorme, mucho más grande que cualquier perro. Su cuerpo era robusto, cubierto de un pelaje oscuro y sucio, enmarañado, pero había algo completamente fuera de lugar. Se levantó sobre dos patas, lento, y se veía muy pesado, como si ese movimiento fuera natural para él. Sentí un frío recorrerme la espalda. Eso no era un animal, no podía serlo. Entonces me miró. Sus ojos eran rojos, no como el reflejo de la luz, eran rojos desde adentro, vivos, brillando en la oscuridad, y luego sonrió, pero no era una expresión animal, era una sonrisa inhumana, torcida, amplia y antinatural, dejando ver dientes largos, afilados e irregulares. Sentí que el aire se me atoró en el pecho. Intenté reaccionar. Giré la llave para arrancar el camión, pero no respondió. El motor, que unos segundos antes funcionaba perfecto, simplemente no reaccionaba. Volví a intentarlo, y nada. Lo intentaba con mucha fuerza, y nada. Y mientras tanto, esa cosa comenzó a moverse. Di un paso hacia el camión, luego otro, y luego otro, como si disfrutara el momento, como si supiera que no podía escapar. Mis manos empezaron a temblar. Podía escuchar mi propia respiración acelerada y desesperada. La criatura llegó al costado del camión y entonces golpeó la puerta. El sonido retumbó dentro de la cabina. Fue un golpe bastante fuerte, como si hubiera sido dado con una fuerza no humana. El camión vibró. Pensé que el vidrio iba a romperse. La cosa volvió a golpear, aún más fuerte. Podía ver su cara ahora, pegada al vidrio. Esa sonrisa, esos ojos observándome directamente. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser segundos o minutos, pero para mí fue eterno. Y entonces, así como llegó, se fue. Se alejó de la puerta, retrocedió unos pasos y en cuestión de segundos desapareció en la oscuridad del monte. No dejó ningún rastro ni hizo ruido. Yo solo me quedé paralizado hasta que el camión encendió solo. El motor volvió a la vida como si nada hubiera pasado. No lo pensé y aceleré, y no me detuve hasta estar lejos, muy lejos del lugar. Esa noche no pude dormir y nunca volví a manejar esa ruta en la madrugada. Tiempo después, hablando con otros camioneros, les conté lo sucedido, y nadie se rió. Al contrario, muchos dudaron. Uno de ellos solo me miró y dijo: «Tuviste bastante suerte». Yo sentí un escalofrío. «¿Por qué?», le pregunté, y su respuesta fue lo que más me dio miedo. Porque no era un animal, era el lobizón. Desde entonces, cada vez que manejo de noche y veo algo cruzar la carretera, no freno, porque ahora sé que hay cosas que es mejor no volver a ver. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios, y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores.
Hasta la próxima, si es que puedes dormir esta noche.